buenas tardes. Miren, yo creo que para hablar de todos los artículos que se refieren en específico al capítulo de garantías individuales previstos en la Constitución, resulta notoriamente necesario que entendamos primero que es una garantía individual. Yo no sé si alguien me haya precedido en una conversación justamente relativa a lo que son propiamente las garantías individuales, ¿no? Bueno, en materia jurídica, cuando estudiamos la carrera de abogados, justamente para tratar lo que es la materia constitucional, el derecho constitucional, se clasifica básicamente en una parte general, que es la que tiene que ver con la teoría de la Constitución, con todos los principios básicos que rigen el derecho constitucional. Posteriormente, una segunda etapa del estudio del derecho constitucional se refiere justamente a lo que nos ocupa en esta tarde, a analizar lo que tiene que ver con las garantías individuales. Bueno, y finalmente una tercera etapa del estudio del derecho constitucional que se refiere propiamente al juicio de amparo. Quizá por una cuestión de método fue que se estructuró de esa manera. Sin embargo, ninguna de las subramas del derecho constitucional podría prevalecer por sí misma sin la necesidad de la existencia de la otra. Por ejemplo, en todo el catálogo de garantías individuales, el ciudadano común, la persona que no tiene un dominio de los temas jurídicos, puede acudir, como comentaban hace un momento, ante las instancias jurisdiccionales, propiamente la Suprema Corte de Justicia, a través de sus tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, juzgados de distrito, mediante un juicio de amparo, para hacer que se respeten de alguna forma las garantías constitucionales. Ese es el cauce o el camino que tiene el ciudadano común para hacer que se le respeten las garantías, ¿no? Bueno, más o menos bajo ese esquema de ideas, esta tarde por ahí yo me había propuesto para hablarles básicamente de las garantías constitucionales a favor de la persona imputada o del inculpado, previstas en el artículo 20 constitucional. Bueno, para empezar tendríamos que hablar un poquito de lo que es un proceso penal. Un proceso penal es aquel que se sigue en contra de una persona que presuntamente ha cometido un hecho delictivo. En un proceso penal, las partes están conformadas por el juez, que es la persona ante quien se va a acudir a solicitar una impartición de justicia. Está el Ministerio Público, que por todos los años en la historia jurídica ha patrocinado básicamente a la persona ofendida, a la víctima o al sujeto pasivo del delito, como lo queramos denominar, que es lo mismo, ¿no? Y finalmente, bueno, está la parte representada justamente por la persona imputada, es decir, aquella persona a quien se le ha atribuido la comisión de un hecho delictivo. Bueno, el derecho a la presunción de inocencia, básicamente en el proceso penal mexicano, nace en una reforma de 1984. En esa reforma se excluye del sistema jurídico una figura que se llamó por muchos años la presunción de preterintencionalidad, es decir, que había una presunción de que alguien había cometido un hecho delictivo, es decir, una presunción de culpabilidad, lo que sería lo contrario a la presunción de inocencia. La preterintencionalidad entonces fue desterrada de los códigos penales, fue desterrada de la Constitución y en su lugar se encontró de manera intrínseca la presunción de inocencia prevista en el artículo 20 y el 21 constitucionales desde 1984. Ya en la reforma del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, de corte acusatorio, se estableció gramaticalmente y expresamente justamente en esta fracción primera del apartado B del 20 constitucional, y se refiere justamente a eso, a la obligación que tiene la autoridad, tanto investigadora por parte del Ministerio Público como en la etapa ya de un proceso penal que puede ser el juez o que debe ser el juez, de respetar justamente este derecho a ser presumido inocente hasta en tanto no existan pruebas de validez plena que acrediten la culpabilidad de un imputado. A eso se refiere esta fracción primera.
La fracción segunda es propiamente, por ahí se refiere a dos vertientes. La primera es a respetar a que todo inculpado tiene el derecho a guardar silencio como tal, es decir, no declarar en relación a los hechos que se le imputen. Esta garantía, desde luego, obedece a una cierta estrategia que pudiera llevar al imputado para su defensa. Es básicamente en razón de la cual muchas veces se hace uso de esta garantía de no declarar en un momento dado ante la autoridad investigadora o bien ante la autoridad judicial. Otro punto contenido justamente en esta fracción segunda es aguardar silencio, que conlleva lo que es la garantía conocida comúnmente como la garantía de no autoinculpación o no autoincriminación, que obedece al derecho que tiene el inculpado de ser advertido sobre la trascendencia jurídica que pudiera tener el hecho de declarar aceptando alguna participación de carácter delictiva y que pudiera tener como consecuencia posterior la imposición de alguna sanción. A eso se refiere esta segunda vertiente de la garantía de no declarar prevista en la fracción segunda. Bueno, hay una última parte ahí de la fracción segunda que me parece importante también señalar, relativa a la confesión. La confesión es, bueno, por muchos años, por lo menos en materia civil, se llegó a calificar como la reina de las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque se presumía que ante la aceptación de una determinada persona, de una de las partes en un determinado proceso, pues no resultaba necesario el desahogo de otros medios convictivos para poder llegar a la verdad. En materia penal no ocurre de la misma forma. Hay principios que ordenan a la autoridad judicial a desahogar toda clase de pruebas necesarias para el esclarecimiento de un hecho delictivo o presumiblemente constitutivo de delito. Y no basta, en ninguno de los casos, la simple confesión para eventualmente señalar una pena condenatoria. Hay que decir que actualmente en nuestro país estamos viviendo una transición de lo que es el sistema tradicional de justicia penal al sistema acusatorio. Bueno, en el sistema tradicional, todas estas fracciones y estos artículos tienen algún homólogo que prácticamente viene a ser idéntico, pero en materia de nuevo proceso penal, de corte acusatorio, realmente se ha respetado o se ha tratado de respetar mucho el hecho de que conste, por ejemplo, en una declaración, el hecho tal cual de que se haya leído al imputado textualmente lo que dice la Constitución, y no solo ello, sino más allá. Además se le pregunta a la persona imputada si comprendió exactamente lo que la Constitución previene y que deberá de ser respetado a su favor. Es decir, todas estas garantías no es una letra muerta en nuestra Constitución. Yo considero que justamente dentro de la primera parte de estos artículos que previenen las garantías, pues este es uno de los más trascendentes y que ha sufrido reformas justamente en lo que corresponde a las formalidades. Bueno, la fracción cuarta del apartado B se refiere a la oportunidad o al derecho que tiene la persona imputada de ofrecer medios de prueba. La prueba es un medio que tienen las partes en un determinado proceso, porque pueden ofrecer partes el Ministerio Público, perdón, pueden ofrecer pruebas el Ministerio Público, puede ofrecer pruebas la parte ofendida y puede ofrecer pruebas el defensor o el propio inculpado. Entonces, es un derecho que tienen las partes propiamente para hacer valer todos aquellos mecanismos con los que cuenta los códigos de procedimientos penales según el de que se trate, a efecto de probar de alguna manera a través de medios justamente prevenidos y reconocidos formalmente por los códigos procesales con el fin de acreditar sus pretensiones jurídicas. En el caso, por ejemplo, del Ministerio Público, las pruebas serán tendientes a acreditar la existencia del hecho delictivo, a acreditar la probable responsabilidad de la persona imputada y, en todo caso, a probar
aspectos que tuvieran que ver con la personalidad del delincuente, una vez que haya sido declarado responsable, formalmente responsable de un determinado hecho delictivo. Y por parte de la defensa, bueno, pues las pruebas serán tendientes justamente a desvirtuar cualquier tipo de imputación de la que haya sido objeto la persona procesada. Entonces, bueno, cada uno en la medida de sus pretensiones tiene el derecho de ofrecer todos los medios de prueba reconocidos por la ley. Bueno, a saber, más o menos dentro de los principales, justamente está la declaración de las partes que pudieran haber tenido conocimiento del hecho, ya sea en su carácter de testigos, en su carácter de denunciantes, los peritos que en su momento pudieran intervenir en auxilio justamente de la justicia cuando se tenga necesidad de la intervención de alguien que sepa de un arte u oficio determinados, la exhibición de documentos. Los documentos pueden ser públicos cuando son expedidos por alguna autoridad o cuando son desahogados, digamos, en ejercicio o funciones públicas, y los documentos privados de manera general son expedidos por particulares. Estos son los medios mayormente comunes, reconocidos por la ley y que pueden ser ofrecidos por las partes en un determinado proceso penal. En cuanto a la prisión preventiva, bueno, este también es un aspecto importante en el segundo párrafo de la fracción novena. ¿Por qué? Porque bueno, la prisión preventiva es aquella que se da cuando una persona es puesta a disposición del juez, y es justamente el tiempo que tarda el juez en definir su situación jurídica, es decir, si se le va a vincular a un proceso o bien se le va a dictar formal prisión, dependiendo del delito que se trate, o en su defecto se le va a dejar en libertad. Entonces a esta prisión preventiva se refiere este segundo párrafo de esta fracción. ¿Es el llamado arraigo? No, el arraigo, digamos que es un medio alternativo que tiene el Ministerio Público para llevar a cabo una investigación, es una herramienta accesoria del proceso penal, pero queda excluida de esta, porque la prisión preventiva es propiamente el cómputo a partir de cuando la persona es puesta a disposición de la autoridad y hasta que se le resuelve su situación legal. Ese es el lapso que se comprende o que se entiende como prisión preventiva. En cambio, en el arraigo, bueno, es una detención previa justamente para facilitar la investigación de un delito y que con posterioridad todos los datos o todas las pruebas que se hayan obtenido durante el arraigo de una persona puedan ser tomados en cuenta en un proceso. El arraigo se justifica porque, bueno, se dice, ¿no?, que si se deja libre a la persona puede poner en riesgo la investigación a las personas que tuvieran relación con el hecho delictivo, o bien a los objetos materiales que pudieran ser ocultados o que pudieran ser manipulados para afectar los fines de la investigación. En eso más o menos se puede entender que se justifica el arraigo, pero es una situación, digamos, independiente de lo que se contiene en estas garantías, al menos hasta este momento. Quizá el arraigo lo podríamos incluir en la explicación cuando se hable del artículo 21 constitucional, que justamente es el artículo que seguiría a este 20, ¿no? Bueno, hasta aquí a grandes rasgos, pues traté de explicar lo que se refiere a las garantías constitucionales a favor de la persona imputada.